Estoy hoy con Fabián Salioli, una de las personalidades más destacadas en materia de derechos humanos. Quiero tomarme un minuto para brevemente presentar a Fabián. Es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de La Plata, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Plata, director del prestigioso Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, fundador y director de la mejor maestría en Derechos Humanos que existe en el país, de la Universidad de La Plata, experto de Naciones Unidas y materia de consulta de cualquiera que le interesen un poco los derechos humanos. Tengo un honor que creo que es para la universidad también, de poder incluir su entrevista en este proyecto de investigación acerca del control de convencionalidad y la relación que existe entre este control que encontramos nosotros, entre este control y el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Eh, Hemos contado en este tiempo con entrevistas a otras personalidades y nos hemos encontrado con una generosidad increíble de los mejores y de los más grandes especialistas en la materia, y, y Fabián enseguida se puso a disposición nuestra. Esta universidad de Lomas de Zamora tiene una historia importante en materia de derechos humanos porque fue la primera que la incluyó en su carrera. Hoy es más fácil hablar de derechos humanos en las facultades, en las universidades. Hoy, a partir de la inclusión en la Ley de Educación Superior de la carrera de Derecho como en el artículo 43, todas las universidades tuvieron que ayornar sus planes de estudios e incluirlas. Y bueno, es muy importante para la facultad tener este aporte de Fabián. Así que te agradezco, Fabián, en nombre de la universidad y personalmente, por darnos unos minutos de tu tiempo. No, muchas gracias, muchísimas gracias. Me siento también parte de la universidad, he pasado 7 años allí dando clases hace bastante tiempo y naturalmente tengo mucho afecto y mucho cariño, tanto por vos como por María Teresa Flores, con quien he trabajado eh, históricamente, y con mi querida Adelina Loiano, así que para mí es un gran gusto volver a un espacio que quiero mucho. Te agradezco mucho por eso. Gracias, Fabián. Bueno, para no, quiero entrar un poquito en el tema. Nosotros estuvimos desarrollando una investigación un poco amplia, que luego, bueno, me voy a quedar contigo en privado comentando si tenés un minuto algunas cuestiones que me llamaron mucho la atención, sobre todo en materia de conocimiento del control de convencionalidad. Este control que como creación de la Corte Interamericana ha despertado en algunos países y en algunos doctrinarios, sobre todo, tantos amores como detractores, tantos amantes como detractores. Y es muy importante lo que ha sucedido en este sentido, porque hemos encontrado todo tipo de literatura al respecto del tema, y una visión muy crítica, sobre todo en este último tiempo también, sobre el control de convencionalidad. Y queremos saber un poco cuál es tu visión acerca del control de convencionalidad como herramienta jurídica. Bueno, digamos, yo partiría de un presupuesto en el cual imagino todas las personas, detractoras o no de la idea, deberíamos estar de acuerdo. Y es que el Estado está para garantizar derechos humanos, ¿verdad? Ese es el sentido del Estado. Las constituciones tienen una parte de derechos adelante y atrás una parte orgánica, que es lo que tiene que hacer es poner en marcha lo que dice la parte de adelante, ¿no? Entonces, el rol del Estado es efectivamente cumplir con los derechos humanos de todas las personas sometidas a su jurisdicción sin discriminación alguna. E imagino que eso está fuera de discusión, digamos, porque es el rol del Estado. La pregunta es cómo cumplir mejor ese rol del Estado. Existe una norma mucho más vieja que yo,
que dice que los estados, una vez que adoptan normas internacionales, deben tomar todas las medidas legislativas y de otro carácter, incluidas las judiciales, a efectos de hacer efectivos los derechos establecidos en los ordenamientos internacionales, las normas internacionales. Eso tampoco es un invento mío, es una cosa que está en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y que incluso es una norma consuetudinaria, así que se cumple o se debe cumplir urbi et orbi. ¿Bien? Entonces, el control de convencionalidad es una manera más simpática de decir lo mismo. No se está creando ninguna nueva obligación para los estados. Lo que es interesante es que el control de convencionalidad, tal como fue desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de generalmente el trabajo que hizo Sergio García Ramírez en ese tribunal, luego tomado por el tribunal en el Pleno, focaliza el rol del Poder Judicial. Focaliza el rol del Poder Judicial en el sentido de que quienes administran justicia en el ordenamiento interno de los estados se convierten en jueces o juezas interamericanos dentro de su esfera. Y no les exige hacer nada que no debiesen hacer sin que existiera la doctrina de control de convencionalidad. Así que es muy difícil estar en contra de esta idea. Me parece muy interesante, aceita los diálogos entre el sistema interamericano, el sistema internacional, digamos, y los sistemas domésticos y locales, y el resultado es el mejor, es decir, armoniza la posibilidad de tener decisiones de órganos nacionales que hagan efectivos los derechos humanos, que es lo que el Estado tiene que hacer. Claro. ¿Coincidís entonces que ha generado un impacto, digamos, positivo en el avance y el desarrollo de los derechos humanos? ¿O ese resultado todavía no lo ves, no lo ves, digamos, consolidado? ¿Crees que hay todavía mucho más por hacer en ese sentido, desde el control de convencionalidad? Las dos cosas, digamos, las dos cosas. Creo que ha tenido un impacto muy importante. Hoy ya vemos en distintas jurisdicciones nacionales, y no solo por los tribunales supremos o cortes de constitucionalidad, sino incluso por órganos jurisdiccionales locales de primera instancia o cámaras de apelaciones dentro de los países que hacen referencia al control de convencionalidad. Eso es un avance indudablemente importante, pero por supuesto todavía queda mucho por hacer, que no tiene que ver tanto con la falta de herramientas, sino con resistencias de poderes que en general son muy conservadores, como los poderes judiciales, que intentan no dar ese paso, que es imprescindible que lo den, por la sencilla razón de que cuando no se dan esos pasos, lo único que se hace es garantizarle bonitas condenas internacionales al Estado. Entonces, falta todavía por hacer, y también es cierto que, como todo en la historia, no es lineal. A veces tenemos etapas de mucho avance dentro de los países, a veces tenemos etapas de retrocesos conforme van cambiando también las composiciones de los órganos de poder que existen en los países. Lo interesante es que cuando yo daba clases en Lomas de Zamora, esto era una utopía. Era absolutamente impensable que algún día estuviésemos hablando de eso, y entonces, como hoy estamos hablando de esto y tenemos ejemplos concretos de la aplicación directa de los estándares interamericanos por parte de tribunales locales, me parece que el balance, sin ser perfecto, es bueno. Bien. ¿Considerás que los actores involucrados, digamos, los que deben ejercer este control de convencionalidad, se encuentran realmente capacitados para realizar este control, que se educa en estándares internacionales, se forma a los funcionarios en estándares? Vos colaborás, digamos, mucho en formación de funcionarios, tenés la experiencia de tener el contacto con ellos. ¿Crees que realmente conocen el control de convencionalidad y los estándares que deben aplicar para ejercer este control? El trabajo de capacitación es un trabajo permanente.
digamos, y que debe darse todo el tiempo y que debe darse en las facultades de Derecho. Vos hablabas de lo pionera que fue la Universidad de Lomas de Zamora en incorporar temáticas de derechos humanos como materia. Otras facultades han ido siguiendo esa cuestión, pero es muy importante de que esta enseñanza no quede encerrada en las cátedras de derechos humanos, sino que también transversalmente esto se aplique al resto de asignaturas que forman parte de la currícula de las carreras de abogacía, porque es de las facultades de abogacía donde salen quienes luego administran justicia, ¿no? Digamos, todas las personas que administran justicia han pasado por las facultades. Cuando no se administra justicia en línea de derechos humanos, bueno, las facultades nos debemos interpelar de qué hemos hecho para que esto sea así. Yo creo que hay capacitación suficiente, sinceramente creo eso, que ya hay, pero que tiene que ser continua y que tiene que continuar y avanzar y hacerse realmente transversal en general. Creo que eso debe abarcar incluso los procesos de selección y remoción de quienes integran el Poder Judicial, digamos que no está dispuesta a llevar adelante la administración de justicia de perspectiva de derechos humanos, sencillamente no puede ejercer la función porque es como querer ser guardavidas y no saber nadar, digamos, es una cosa inviable, digamos, y desde ese punto de vista yo creo que hay formación suficiente. El problema es que hay resistencia. O sea, hoy ya no hay, quizás hace 15 años o 20 podría decirse de que faltaba capacitación. Hoy la capacitación sobra, Oferta digamos. hay. Sí, y de hecho está muy bien, así debe ser. Lo que sucede es que, bueno, finalmente depende de cada quien si toma o no toma esa capacitación para llevar adelante su función, y es allí, es en ese tramo donde está el cortocircuito, y asistimos muchas veces a sentencias que son vergonzosas, escandalosas en distintos lugares del continente, de personas que no deberían ocupar el Poder Judicial. Sinceramente no deberían ocupar el Poder Judicial. Pero bueno, es un camino. Una de las cosas que nosotros nos llamó mucho la atención, investigando fallos domésticos sobre la aplicación del control de convencionalidad, es que nos encontramos con menos fallos de los que pensábamos, digamos. Si bien había un control de convencionalidad y técnicamente estaba bien aplicado en los casos que encontramos, relevamos mucha jurisprudencia, toda la que encontramos, no eran tantos los fallos, pero sí encontramos muchos fallos donde se hacía un control implícito, es decir, sin decir que se estaba haciendo control de convencionalidad, se hacía un control de convencionalidad. Cosa que muestra que algunos jueces se ve que conociendo la herramienta o creyendo que deben aplicar tratados o estándares internacionales, no se animan a decir que están ejerciendo un control de convencionalidad. ¿A qué pensás que responde este miedo o este cuidado en decir no aplicamos esta herramienta a pesar de que la tenemos a disposición? No lo sé, digamos, no podría tener una idea de por dónde va la subjetividad de las personas, eh, pero a mí me parece valioso, no creo que haga falta de que se mencione explícitamente el término control de convencionalidad en la medida en que el resultado sea efectivamente ese, ¿no? Digamos, en las sentencias o en las decisiones. A mí me preocupa cuando queda claro de que eh, incluso en algunos países te vas a encontrar a referencias al control de convencionalidad que terminan luego con decisiones contrarias al control de convencionalidad. Así que mucho es como el principio del interés superior del niño, ¿viste? Está en la Convención de Derechos del Niño, bueno, todo el mundo lo invoca, pero a veces se invoca para decir cosas decididamente espantosas. Qué sé yo, a mí no me preocupa demasiado de que se haga referencia expresa al control de convencionalidad. Me parece interesante ver cómo se utilizan las fuentes de derecho en el plano interno y en ese sentido cuánto de lo que establecen los instrumentos internacionales, y no solo
lo que establecen los instrumentos internacionales. Vos sabés que el control de convencionalidad también se refiere a la producción de los órganos internacionales, ¿no? Digamos, no solo hay que utilizar la norma, sino lo que han dicho los órganos internacionales. Cuando eso está bien reflejado en el marco de una decisión interna, que haya una referencia o no al control de convencionalidad, es más o menos baladí, digamos. Puede haber gente que tenga una resistencia a ponerlo expresamente en la decisión, pero finalmente el hecho de aplicar normas y jurisprudencia internacional en la decisión es lo que vale, es lo que corresponde y es lo que permite al Estado cumplir su fin y es lo que además evita de que el Estado sea sometido mañana a demandas internacionales. Fabián, un poco aprovechando también que tenemos a alguien que viaja mucho, que ve otras realidades y sobre esa mirada en derechos humanos, ¿cómo recibiste o dónde estabas en ese momento cuando, por ejemplo, acá salía el fallo Fontevecchia y de alguna manera acá la primera reacción mía, me acuerdo, estaba en un congreso y me pareció que un poco tambaleaba el esquema del sistema americano, después luego pude hacer una lectura más profunda del fallo, pero ¿cómo se recibió eso en la comunidad, digamos, internacional? ¿Tuvo algún impacto como el que tuvo acá hacia adentro o no? Sí, tuvo un impacto, fue un papelón. Sí. Un verdadero papelón, digamos, una decisión, una decisión que si existiese un examen que yo tomo como profesor de Derecho Internacional y un estudiante que pone eso en un examen, saca un cero, digamos. Entonces, que eso haya sido firmado por quienes forman parte del máximo tribunal, les debería dar, sinceramente, vergüenza. Yo no tengo ningún problema en decir esto, porque quienes tienen que sentir vergüenza son ellos y no yo. Digamos, después se empezó a recular en chancletas, ¿no? Un poco la propia corte empezó a tirar para atrás. Pero donde sí estuve fue cuando se hizo la supervisión de sentencia yo estaba en Costa Rica cuando se hizo la supervisión de sentencia y el Estado tenía que defender la posición que había tomado la Corte Suprema ante la Corte Interamericana. Y yo sentí vergüenza ajena. Y pareció una sitcom también, ¿no? Sí, claro, Porque fue un claro. momento, no sé si, creo que estaba MacGregor, y, Sí, sí. y creo que le preguntaba a la gente del Estado que estaba haciendo la defensa y resultaba patético, pero también hasta Muy patético. daba risa la respuesta del Sí, Estado, sí, ¿no? sí. Fue patético, digamos. Bueno, yo recuerdo una pregunta de Eduardo Bío Grossi en la audiencia de seguimiento, que fue, entonces le dijo al Estado, entonces usted me está diciendo que la Corte Suprema no forma parte del Estado. Porque por supuesto, todo está obligado, ¿cómo no va a estar obligado el Poder Judicial, digamos, como pasado? Era realmente indefendible. La Corte sacó esa decisión por una motivación política que no tenía nada que ver con el caso Fontevecchia. Esa es mi especulación, digamos, no lo puedo probar, pero yo entiendo que la Corte preparó el terreno para otro tipo de posibilidad que se le podía haber presentado, que al final no se le presentó. Pero un tribunal no debe hacer eso. Un tribunal no debe hacer eso de ninguna manera. Es el mismo tribunal ha dicho en Carranza la Truese que las decisiones de la Comisión Interamericana eran vinculantes, de la Comisión, no de la Corte. Entonces, ¿cómo va a decir que el mismo tribunal, que las decisiones de la Comisión son vinculantes para todos los órganos del Estado y que las decisiones de la Corte lo son, salvo para la Corte Suprema de Justicia? Es inaceptable y además haber acudido a doctrina que fue escrita para fundamentar eso antes de la creación del Pacto de San José de Costa Rica, digamos, Sánchez Viamonte, el pobre Joaquín B. González, Joaquín digamos, que González. terminaron mezclando en esto, Saavedra Lama, digamos, bueno, nada,
incluso se podía haber hecho el mismo resultado de una forma bastante más digna. Digamos, ni siquiera se tomaron ese trabajo. Pero la verdad, pocas veces yo sentí tanta vergüenza de un tribunal como con ese fallo, digamos. Qué horror. Y cambiando un poco, volviendo un poco a la Corte Interamericana, ¿vos estás de acuerdo con la afirmación de que la Corte Interamericana, a través de este control, dialoga con los jueces nacionales? El diálogo jurisprudencial es otra cosa, digamos, el diálogo jurisprudencial es un encuentro aceitado entre cortes nacionales y la Corte Interamericana a los efectos de alinear estándares, y eso se hace con actividades conjuntas. A mí me parece muy bueno eso. A mí me parece muy bueno, porque eso hace a la fertilización cruzada. No te olvides, Lautaro, que la Corte Interamericana muchas veces cita a cortes nacionales en sus decisiones, lo cual muestra una buena apertura cuando las cortes nacionales tienen un enfoque de derechos humanos muy bueno. Digamos, también es importante el diálogo entre órganos internacionales. Yo organicé, cuando presidí el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la primera reunión en la historia entre la Corte Interamericana y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para abordar cuestiones de enfoques comunes. Siempre esos encuentros, siempre traen buenos resultados. Lo importante es que el diálogo no termine siendo un diálogo de personas sordas, ¿no? Digamos, lo importante es que el diálogo sea fructífero y que siempre se resuelva ese diálogo en la línea que indica el Pacto de San José, es decir, bajo la perspectiva pro persona. Y una pregunta un poco más a nivel, digamos, personal, digamos, en mi caso, porque siempre me preocupa mucho cuando lo identifico, cuando lo observo, sobre todo en los últimos fallos de la Corte Interamericana. ¿Qué te pasa a vos o qué pensás vos o qué piensa un experto como vos cuando ves un fallo de la Corte que llega después de mucho tiempo de trámite en el sistema americano? ¿Pensás que es una distancia que debe tomarse el tribunal, no estar, digamos, apurado a resolver? ¿Crees que obedece a que el sistema un poco se ha burocratizado un poco? ¿Qué visión, digamos, tenés sobre eso? ¿Qué te pasa cuando ves un fallo, por ejemplo, como Spoldore, que salió hace poquito, que es un caso que, digamos, en la justicia nacional era del año, creo que 80 y pico, 90, y termina con un fallo de la Corte condenando a Argentina, no por el caso específico, ¿no? Pero condena a Argentina en 2020. ¿Qué sensación Mira, te deja? mira, yo creo que la Corte Interamericana actúa bastante rápido. El problema es en la comisión. El problema es en la comisión. Digamos. La Corte va bastante al día con los casos que le llegan, dentro de lo racional, ¿no? Digamos, es decir, tampoco la Corte se puede convertir en un tribunal que resuelve de una manera muy, muy rápida, porque hay que dar naturalmente todas las garantías de defensa al Estado, de evacuar toda la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema más grande está en la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana está tardando en algunos casos hasta 6 años para declarar la admisibilidad de un caso. Sí. Entonces eso, por supuesto, genera... pero eso tiene que ver con un cuello de botella, donde hay varios factores, digamos. El primero es la escasez de recursos de la Comisión Interamericana, digamos, donde tramita lo que puede tramitar. No tiene más recursos, los estados no le habilitan más recursos en la Asamblea General de la OEA. Ese es un serio, muy, muy serio problema, digamos. Y el segundo aspecto tiene que ver con que, precisamente, volviendo al tema central del encuentro, con que no funcionan los controles de convencionalidad. Porque si funcionaran los controles de convencionalidad en el plano interno, entonces a nivel internacional, interamericano, llegarían excepcionalmente casos. Y es el sentido del sistema internacional. El sistema internacional no está para remediar todo lo que no funcionó en el plano interno, porque si no,
los sistemas internacionales implosionan, no hay manera, no hay manera. Entonces, lo que debe hacer es, la maquinaria interna del Estado debe funcionar en perspectiva de derechos humanos, plano administrativo, legislativo y judicial, y para aquello que no funcione, entonces sí, se va al plano interamericano y las cosas se solucionarían de una manera más rápida. Ahora, yo creo que la Comisión Interamericana debería concentrar sus esfuerzos en la resolución de los sistemas de peticiones y casos, digamos, porque no es lógico que alguien que además ha estado 10 años en el ámbito interno tenga que perder 10 años más en la Comisión Interamericana, o 8 años más, y después 4 años más en la Corte. Digamos, es demasiado tiempo para la resolución de un asunto, ¿verdad? Bien. Yo ahora pensando un poco a veces también en el paso del tiempo dentro del Estado, en un caso, en este caso, por ejemplo, Spoldore, lo que sucede es que es un tema laboral, donde ya la realidad es otra porque hay una ley de riesgo de trabajo, o sea, la Argentina No. esa realidad la modificó como Estado, pero creo que ahí no supo tampoco ejercer una buena defensa del Estado, ¿no? Porque podría haber mostrado todo lo que hizo para modificar esa situación, y muchas veces creo que la falta de formación de los técnicos que defienden el Estado se nota en las audiencias a veces de seguimiento, como la de Fontevecchia, donde la gente del Estado hizo un papel lamentable, no solo por la actitud del Estado, sino por el modo en que se había encarado la defensa. Entonces, tenemos muchas veces en las formaciones, como vos decís, en las maestrías, en las especializaciones, gente que después no termina siendo la que representa al Estado tampoco, ¿no? Entonces hay cierta, digamos, deficiencia en cuanto a la selección de quienes después van a hacer esa defensa. Mira, yo en eso difiero parcialmente de lo que estás diciendo. Cancillería tiene un muy buen equipo de litigio estratégico. Lo que sucede es que en materia de derechos humanos hay un doble comando entre Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y cuando se dio el fallo de Fontevecchia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para mí estaba pésimamente enfocada frente a eso, saliendo a defender a la Corte, desoyendo incluso los consejos de la Dirección de Litigio de Cancillería, digamos, y entonces se generan esos problemas. Pero en general, Cancillería Argentina tiene uno de los mejores equipos del continente en materia de litigio interamericano, en el mejor de los sentidos, porque cuando hay que reconocer responsabilidad, reconoce, este, propician los mecanismos de soluciones amistosas, lo cual está muy bien. A mí me ha tocado presidir una buena cantidad de tribunales después de reparación de daño económico, ¿no? Digamos, de producto de soluciones amistosas, y discuten aquello que creen que tienen que discutir o que pueden discutir. Pero hay veces que las condenas llegan por otros motivos. Por ejemplo, yo te cuento una cosa que conozco bien de la cocina. El caso Laca Honhat, por ejemplo, el de la comunidad Laca Honhat, que terminó condenando a Argentina hace unos meses en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cancillería hizo todo lo posible por hacer una solución amistosa, todo lo posible. De hecho, a mí me pidieron un dictamen en el año 2004, creo. Mirá, el año 2004 yo elaboré un dictamen que acertó todo lo que iba a pasar. Lo único que no acerté es que la Corte iba a declarar violación directa al 26, porque en ese momento ni Mandrake lo hubiera adivinado. Pero fue lo único. Después la Corte efectivamente hizo todo lo que yo dije que iba a pasar si Argentina no hacía una solución amistosa. El problema es que el gobierno de Salta no quiso. La Cancillería quería y el gobierno de Salta no pudo, no quiso, fue resistente, le dio igual. Cuando yo fui a Salta a hablar con las autoridades, mostrándole esas
esas cuestiones. Esto obviamente fue antes de que yo me ingrese al Comité de Derechos Humanos de ONU, donde ya a partir de ahí no hice ninguna de esas cuestiones. Eso lo hice como consultor en aquel momento, 4 o 5 años antes de entrar al Comité de Derechos Humanos de ONU. Los funcionarios del gobierno de Salta me decían, a mí el sistema interamericano no me importa nada. Total, el que responde es el Estado Nacional. Claro. Entonces después el Estado Nacional se come un peludo que no debería comerse. El caso Fontevecchia fue otra cosa, ¿eh? El caso Fontevecchia fue otra cosa. Había un interés muy concreto del gobierno en que las decisiones de la Corte Interamericana, eventualmente de medidas provisionales o algo por el estilo, no se acaten. Porque había un caso que es de Milagro Sala, con mucho énfasis político en el medio, y eso le llevó al Estado a sostener lo insostenible en la audiencia de seguimiento, pero a mí me consta que la Dirección de Contencioso de Cancillería la pasó muy mal, porque conocen bien la cosa y sabían de que la Corte, que se iba a decir de que la posición del Estado era impresentable. Bueno, Fabián, la verdad no tengo más que palabras de agradecimiento con vos. Te quiero agradecer también en nombre de la universidad, de la facultad. Y nada, mi eterna admiración, No, el que cuentes conmigo para lo que necesites. igual, Y nada, hace un rato cuando hablábamos, yo no te confesé que estaba saltando de alegría por tenerte, por acercar que este material también esté a disposición de los alumnos, y, y- y que puedan ver a alguien de primera, que nos representa, que nos deja bien en todos los organismos internacionales, por tu capacidad, por tu erudición y por tu generosidad. Se nota también por qué llegás también, y por qué te reciben también, y es porque no te olvidás nunca de la función que tenemos también los docentes. Sos un gran docente, además de un especialista, y te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. no, yo te agradezco a vos. Tus palabras son más elogiosas que imparciales. Estoy a disposición. Ojalá, bueno, cuando esto pase, podamos hacer un encuentro presencial. A mí me dará muchísimo gusto volver a la Universidad de Lomas, a tu cátedra contigo, con Adelina, y poder conversar un poco de estos temas y de estas cuestiones. Lo arreglamos y me comprometo a hacerlo, y nada, un fuerte abrazo. Muchas gracias.